Bienvenidos al podcast de Corred, un espacio en donde vamos a hablar sobre los temas socioambientales de nuestra ciudad. Yo soy Nicole, bióloga de profesión, y aquí está Julio, que también es geógrafo, que tratamos temas ambientales y socioambientales. Hoy ya tenemos a María Gracia, nuestra invitada, y ahora Julio nos va a presentar y nos va a hablar sobre ella. Bienvenidos, yo soy Julio, bienvenidos a este podcast de Corred, donde vamos a hablar temas medioambientales que nos atañen a la ciudad, de Lima como ciudad costera. Hoy nuestro primer episodio va a ser sobre temas marinos y para eso justamente tenemos a María Gracia Pérez. Ella es ilustradora en Ilustrado por M y también es especialista ambiental en Life Out of Plastics, ya que ella es ingeniera ambiental al mismo tiempo de la Universidad de Aranha. Así que bienvenida, María Gracia. Muchas gracias por recibirme, estoy muy feliz de estar acá con ustedes y estoy muy emocionada por lo que vamos a tratar hoy día. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema bastante interesante e importante. Ha habido el tema del derrame que ocurrió en 2022 del petróleo y nosotros, tanto como biólogos, geógrafos, ingenieros ambientales, vamos a hablar cuáles han sido estos impactos que ha tenido lamentablemente este derrame ocasionado por Repsol en 2022 en La Pampilla. ¿Qué piensas, María Gracia, sobre todo esto? ¿Cuál crees que ha sido el impacto en ese momento y cómo ves el impacto que tiene ahora, digamos, este derrame de petróleo? Bueno, un derrame de petróleo como ese, nosotros todos vimos el impacto que tuvo sobre el mar, sobre la costa, las playas. Yo creo que lo que más me llamó la atención a mí fue la falta de preparación de parte de la empresa para afrontar ese problema. Si tú leías el plan de prevención de ese tipo de cosas, tenían toda una lista de materiales que iban a usar, que supuestamente estaban preparados, que tenían proveedores y todo para poder afrontar un desastre de mayores magnitudes incluso, y a la hora de la hora no contaban con lo que decían que tenían. No tenían el plan de respuesta ante una emergencia, no lo aplicaron correctamente, y creo que eso dejó muy en claro que el papel pesa mucho, pero a la hora de la hora estamos expuestos a que un desastre así se pueda repetir. Claro, no tenemos, creo que, un plan de mitigación, ¿no? O sea, lo tenían, pero a la hora de la hora nada de lo que dijeron que iban a hacer lo hicieron, no lo hicieron correctamente. Yo he tenido la oportunidad incluso de hablar con representantes de la empresa y ellos incluso ahora dicen: ya, pero hicimos una respuesta en 24 horas o en 48 horas, ya teníamos expertos, cuando en ese tipo de casos la respuesta tiene que ser inmediata y no en 48 horas, porque justamente la mancha se disipa. Entonces, hasta ahora me parece que falta un poco de como reflexión y hacerse cargo de que si algo vuelve a pasar no puedes responder de nuevo en 48 horas, si no tienes que estar desde la hora cero ya en campo. Sí, totalmente, eso estoy de acuerdo. Mira, y para ponerlo en contexto, aquí tengo algunas cifras. Bueno, como sabemos, ocurrió el 15 de enero de 2022, eso ya es hace 3 años, sí. Sí, 3 años. Y mira, el Ministerio del Ambiente había reportado que se derramaron 11.900 barriles de petróleo, mientras que Repsol sostiene que fueron 10.396. Para 1.000, sí. Y bueno, y se afectaron más de 1.8 millones de metros cuadrados. De costas afectadas. De agua. De agua afectada. De agua. Y ya, para que nos hagamos una idea de los datos del derrame y el efecto que tuvo, aquí he investigado un poco. Mira, según lo que reporta el Ministerio del Ambiente, se derramaron 11.900 barriles de petróleo. Y Repsol incluso esta cifra la ha puesto en discusión y indica que esos fueron 10.396. Y por otra parte se afectó también más de 1.8 millones de metros cuadrados de superficie, o sea, de costa, y más de 7 millones de metros cuadrados de mar contaminados. Así que es un impacto tremendo, en verdad. Debe ser como uno de los problemas ambientales más grandes que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos tiempos. Y eso es increíble que 3 años después, o sea, el impacto que ha tenido la normativa ambiental no había notado tanto. Tipo, yo trabajo un poco en educación ambiental y no sé si este tremendo desastre que ocurrió haya generado que se modifiquen un poco la normativa. No sé si tú tienes algo al respecto. A ver,
o sea, a mí me parece que la normativa estaba, o sea, ellos tienen su plan de contingencia y como no habían aumentado la operación ni nada, su única responsabilidad era mantenerlo actualizado. Y según lo que yo revisé en su momento, no estaba actualizado de varios años, me parece que llevaba como 5 años sin actualización. Y el proveedor que tenían para ese tipo de desastres ya ni siquiera estaba en Perú. Entonces, creo que ahí hubo un gran descuido porque legalmente estaban cumpliendo, porque no habían hecho modificaciones, pero ellos como empresa no estaban al día en sus requerimientos. Entonces quizás eso haría que la modificación que yo haría sería que incluso si no tienes una modificación mayor, el OEFA tendría que hacer una supervisión de los planes, pero eso es como ser papá, ¿entiendes? Tienes que estar detrás de la tarea de que no estás haciendo bien tu trabajo. El fiscalizador, que es la OEFA, tiene que ser, o sea, periódico. O sea, sí, lo hacen, pero justamente tienes 2 años, digamos, para revisar de nuevo y qué pasa si pasa en el año y medio, ¿no? O sea, ahí de todos modos me pareció que era una responsabilidad de la empresa y me preocupa que yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, me parece que en noviembre del 2022, y toda la recuperación y toda la comunicación de la recuperación la estaban haciendo en torno a los programas de baile y a los talleres y todo eso, y no lo estaban haciendo en torno a si ahora sí tenían las máquinas, si ahora sí tenían un proveedor correcto, y todas esas cosas. Entonces eso sí puede llevar a que se repita el problema. Porque incluso según su propio plan, tenían muchísima más capacidad. Tenían creo que para 45.000 barriles y tuvieron un desastre de 11.000 y no pudieron contenerlo. Entonces ahí me preocupa que dices que tienes todo esto, pero a la hora de la hora la respuesta fue muy, muy lenta. Y en cuanto al Estado me preocupa también porque hubo fiscalización y todo, pero ahí tienes el tema legal de que puedes simplemente apelar y hasta ahora creo que no pagan nada porque siguen apelando. Sí, tal cual. Y los planes de cierre, aunque muchas veces han sido rechazados por lo que sé, pero igual o sea, si te adecuas a la normativa no debería representar fallas, ¿no? Claro. En la operación, y si tienes una capacidad instalada para 40.000. Creo que era 45.000, tendría que revisar el dato exacto, pero supuestamente, o sea, cuando tú trabajas en tratamientos de agua, tienes que tener los skimmers, que son los que sacan como, digamos, la capa de grasa de encima, y tienen cierta capacidad, digamos, de litros que puedes tratar por hora. Entonces, ellos tenían que tener cierta capacidad que esté de la mano con la capacidad de producción que tienen. Y obviamente tampoco esperas que tengas como para 1.000.000, entonces para eso tenían un proveedor adicional que era una empresa española, me parece. Pero lo que pasó fue que la empresa ya no estaba en Perú, las máquinas que tenían me parece que no las sacaron a tiempo o fueron insuficientes. Si tú tienes un tiempo de respuesta muy lento en este tipo de casos, o sea, lo que tienes que hacer primero es poner barreras para que la mancha no siga expandiéndose, porque igual es una mancha, se va a expandir. Entonces la razón por la que terminamos con tantos millones de metros cuadrados de mar contaminado fue porque no se pusieron barreras suficientes, no hubo suficiente control al comienzo. Porque te acuerdas que al comienzo era como que fue de noche y no la vimos. Exactamente, y es como que no le tomamos tanto en cuenta, pero claro, estamos también en el estado líquido, que es el mar, la capacidad de expansión es bastante rápida. Y realmente, como tú dices, el tema de barreras, ¿cómo es posible que no hayan estas barreras que son mínimas? Claro, ¿y cómo te vas a demorar tanto en ponerlas? Porque ¿cómo puede ser que tú incluso ahora digas, ya, pero en 24 horas ya teníamos puesto la sala de emergencia? Es como en 24 horas para el mar. O sea, olvídate, es demasiado largo tiempo. Tendrías que haberlo hecho en la hora 1. Y sin contar la termodinámica propia del mar, digamos las capas, porque también estamos hablando de las capas. Claro. La superficie, que es lo que está también debajo y que aún también estábamos hablando que continúa. Entonces es bastante complejo hablar sobre ese tema. Y también, ¿no?, cuál es el rol también que está tomando la ciudadanía, ¿no?, con respecto a este derrame que ocurrió y también para prever, digamos, en un futuro estos posibles, digamos, daños, ¿no? O sea, posibles derrames que de repente puedan haber de acá a unos años y esperemos que no haya y que de verdad haya barreras y que hayan, digamos, estos planes de y el tiempo de respuesta tiene que ser mucho más rápido. O sea, la gestión, como tú dices, los proveedores, el equipo técnico, o sea, el gobierno también que tiene sus especialistas. Justo me acuerdo que en el plan decían que iban a tener buzos, que iban a estar
monitoreando la mancha desde el momento cero, que iban a estar nadando alrededor de la mancha, que iban a tener helicópteros, y al final nada de eso pasó a la hora de la hora. La respuesta creo que comenzó al día siguiente, en la tarde. Eso ya habla bastante sobre el tema de la articulación de varios actores, tanto de la empresa privada como es Repsol, tanto del gobierno y tanto también de, claro, de un rol de, como tú dices, de hacerlo rápido. Las cosas se hacen rápido. Los desastres y accidentes que pasan se tienen que solucionar lo más antes posible. Y creo que va también por el lado de que la gente siempre piensa que la prevención es un gasto innecesario, que cuál es la posibilidad de que nos pase. No hay que gastar tanto en prevención, no hay que revisarlo tan seguido, no sé qué, porque lo ven como un gasto y lo ven como algo administrativo, pero a la hora de la hora, cuando tienes una emergencia, cada sol que inviertes en prevención son como 11 o 20 soles que te vas a ahorrar en remediación, sí. La cultura de prevención en Perú, en verdad, o sea, sí, sé que pues, nos encanta tirarle hate a nuestro país, pero es verdad, la cultura de prevención no está tan desarrollada. O sea, es cierto lo que dices, que lo ven como un gasto más que como una inversión. Y sí, pues. Sí. Entonces, realmente no tenemos esa cultura de prevención de, oye, hay que invertir ahorita para que en el futuro no estemos. Pero también, bueno, en el Perú vivimos muy del día a día. Pero no es algo que podemos decirle a una empresa multinacional gigante, ¿no? Ellos no tienen la excusa de decir que vivo el día a día. Sí. Ya, siguiendo el tema de lo que mencionaste, Nicole, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Y justo que esa es la idea general de este podcast, en verdad, de llamar a la acción ciudadana, como de qué podemos hacer nosotros para cuidar el medio ambiente desde nuestra cuota, ¿no? Como persona. Y tú, María Gracia, tienes tu página de difusión de temáticas ambientales, ilustrado por M. Y quería que nos hablaras un poco más de cómo la importancia de generar conciencia ambiental en las personas. Bueno, la conciencia ambiental en verdad es súper importante, porque por un lado tienes que todos tenemos la capacidad de sumar costumbres ambientales en nuestro día a día, ¿no? Reciclar, tener nuestro toma todo, pero también es bien importante que tengamos la idea de que también tenemos poder como consumidores y como ciudadanos de reclamar a las empresas. Por ejemplo, hubieron marchas por lo de Repsol, la gente no se olvida, ¿no? Todo el mundo sigue hablando de eso, cuando es el aniversario seguimos pensando en eso, todavía seguimos pensando, oye, ¿qué pasó con los pescadores y todo eso? Como hay que tener la idea de que somos ciudadanos, parte de un ambiente, vivimos en un ambiente y es importante tenerlo a salvo. Y también yo siempre he tenido el concepto de que la gente no contamina porque es mala gente, sino normalmente porque no tienen la información correcta. O sea, sí existen algunas personas que lo van a hacer porque dicen, bueno, a mi beneficio personal voy a contaminar. Pero la mayoría de personas o no tienen información o no tienen los medios. Entonces, claro, la educación. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de usar redes para difundir conocimiento y ver cómo hay algunas cosas que de repente no vas a poder hacer todo, pero de repente algunas cosas están más a tu alcance y las puedes usar. Sí, tal cual. Eso es cierto. La gente, aunque a veces me he tocado con casos que dicen, no, para eso pago, para que limpie la casa. Sí. Aunque eso siento que nuestra generación... Cuando estaba en el colegio, la gente tiraba la basura en el piso del colegio y yo les decía, oye, ¿cómo vas a tirar la basura en el piso? No, que para eso es el señor de limpieza. Entonces, ese es un chip que hay que cambiar de todos modos. Pero también por otro lado, en mi trabajo de día a día, yo trabajo en Loop, nosotros hacemos limpiezas de playa y muchas veces cuando vamos a limpiezas de playa, los voluntarios me dicen, oye, ¿por qué la playa está tan sucia? ¿Por qué la gente está tan sucia? ¿Por qué tiran su basura en la playa? Si ellos vienen a vacacionar acá. Y ahí también hay que decir que en Perú también la contaminación es un problema de infraestructura. Porque les digo, ya, mira, estamos por ejemplo en San Pedro. San Pedro es una playa donde la gente hace campamentos, pero no hay tachos. Entonces tú vas a hacer tu campamento y de ahí ya, ok, alguna gente se llevará toda su basura, pero otra gente no se va a llevar toda su basura porque, no sé, tiene como sus bolsas, sus botellas, todo, y lo dejan. Y está mal, obviamente, pero también es como, ¿cómo te está ayudando la municipalidad a que tú no dejes tu basura tirada si ellos no te ponen ni un tacho? Y hay un caso que hemos visto que me gusta mucho porque cuando yo antes de trabajar en Loop hacía voluntariado con ellos cuando hacen sus limpiezas masivas, y me acuerdo que en 2018 fuimos a Costa Azul, que era demasiado sucia. Yo saqué 13 kilos solamente yo, ¿no? Como estaba asquerosa. Y cuando fuimos a limpiar el año pasado estaba limpia.
Y dije, ¿qué fue? ¿Cómo lo limpiaron? Si estaba asquerosa. Y, o sea, no toda la playa estaba limpiísima, pero vimos la parte de turistas solo estaba limpia, o de bañistas. Y es porque la misma gente como aprovechó que ya la estaban limpiando en limpieza seguido, y en vez de dejar que se ensucie de nuevo, pusieron tachos, ahora entras y te dan una bolsa para que pongas tus residuos y todo eso. Y ahí tienes la idea de que comunitariamente nos podemos organizar y cambiar por lo menos el pedazo en el que estamos nosotros. Claro, el poder, digamos, articular ese tejido social, ya sea en tu propio distrito, comunidad o barrio, es sumamente importante. Sí. Y también, como tú dices, claro, el tema de infraestructura es interesante porque, claro, hablamos mucho de la economía circular, de reaprovechar, de reciclar, pero si no hay ni siquiera plantas por distrito, creo que solamente hay probablemente menos de 10 en todo Lima. No, y muy pocos distritos en Perú tienen sistema de recojo de residuos, entonces... Y no, o sea, y en donde hay estos, digamos, problemáticas complejas, donde hay más residuos, estos distritos no tienen prácticamente absolutamente nada de infraestructura. Y no solo ocasionan, claro, todo el tema de contaminación ambiental, sino de salud. O sea, con la salud pública también está bastante, digamos, relacionada y es un tema bastante grave, ¿no? Y creo que también termina siendo un problema como de autoestima en los ciudadanos, porque primero que nos tenemos entre peruanos atacándonos de, ay, ¿por qué eres tan sucio? ¿Por qué la gente vive así? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengan basura en la calle? Y de ahí nos dices como que, oye, no hay un tacho en 5 kilómetros, ¿me entiendes? Como, obviamente, o sea, no te digo que está bien que tires basura por la ventana, pero si siempre creciste en un lugar en el que no tenías ni un tacho, en el que nadie recoge la basura, en el que la puedes juntar y la sacas y se va a quedar ahí tirada, entonces obviamente vas a crecer con la idea de que, ya, ¿qué hago con la basura? La tiro nada más. Y por otro lado tienes a la gente que está acostumbrada a tener un sistema de recojo de residuos, que tiene reciclaje, que tiene compost, que mira como, ay, qué asco, porque está sucio. Entonces ahí también genera como una adversión entre nosotros, y con uno mismo como que te acostumbras también a vivir de esa forma, que no es una manera, o sea, no correcta, sino saludable. Todos deberíamos tener un buen sistema de residuos. Exacto, y va también ligado a la educación, o sea, estamos hablando de que realmente igual, en los planes igual creo que ha ido mejorando, sí, pero no es suficiente, no es suficiente y también no es transversal todavía. Entonces, sí, o sea, es un tema también bastante de cultura, de nuestra cultura como peruanos, como decías, y de educación, o sea, muchas veces incluso, como tú dices, tenemos el tacho, pero lo tiramos en otra parte, pero no lo tiramos dentro del tacho, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, es un tema, digamos, de educación y de también poder, digamos, dar ese soporte de repente a otros, digamos, sistemas que de repente no tienen, digamos, esta cultura, y de poder también decirles, oye, te brindamos esto, podemos ayudarte con esto, podemos educarte también ambientalmente, ¿no? Y eso ya va con la parte también de divulgación que espiritual también. Sí, igual me gusta resaltar, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer charlas en el trabajo, siempre estoy diciendo como que queremos que todo el mundo recicle, queremos que todo el mundo composte, pero no podemos pedir eso si ni siquiera tienes un servicio de recojo de basura, no tienes tachos, la municipalidad no pasa. Pero si tú en tu distrito tienes, deberías aprovecharlo, porque tú tienes todos los medios para hacerlo correctamente, entonces tú sí deberías hacerlo y ayudar a la gente que no tiene esos medios para impulsar a que los municipios se hagan cargo también, porque por ejemplo yo a veces limpio una playa que está en el mismo distrito, no voy a mencionar distritos porque al final trabajo con ellos, pero podemos trabajar con varias playas en el mismo distrito. Una tiene todos los tachos, una tiene tacho con segregación, pasa el recojo, y la otra, mismo distrito, no tiene tachos, la municipalidad no pasa, tú puedes ver la misma bolsa 2 semanas, entonces es como que, oye, la gente está haciendo el esfuerzo de juntar su basura y de no tirarla en la playa, pero si no la recoges, ¿qué mensaje les estás mandando? ¿No? O sea, al final la bolsa se va a abrir porque se va a descomponer. ¿Y qué mensaje diste? Que por las puras juntaste todo. Te crea el mensaje exacto. Por gusto, o sea, incluso el mensaje de por gusto segregas todo. Sí. Y al final lo van a unir en un solo lugar. Y eso también es un mensaje que me parece que ha calado bastante en la gente, lo cual me da pena, porque muchas personas piensan que si tú tiras en un tacho desegregado, lo van a terminar juntando. Exacto. Y no es verdad, no es verdad. Porque tenemos recicladores que realmente están haciendo el esfuerzo de separarlo todo. Y yo ahora trabajo directamente con los recicladores. He tenido el privilegio de conocer como 400 recicladores el año pasado.
y trabajo directamente como con 25 o 30 municipalidades y realmente veo el esfuerzo que hacen los recicladores por segregar correctamente, por pasar por las estaciones y todo. Entonces sí es muy valioso que si tienes reciclaje, recicles y que lo hagas bien y que no estés pensando que lo van a terminar juntando, porque el reciclaje tiene valor, el reciclaje genera trabajos, entonces si puedes reciclar, recicla. Sí, algo que me ha llamado bastante la atención estos últimos tiempos es que las municipalidades están implementando sus programas de reciclaje. Yo, por ejemplo, vivo en la municipalidad, en el distrito donde vivo, los martes entregan una bolsa azul y también ese mismo día recogen la bolsa que juntasen la semana. Claro, es buenísimo eso. Sí, y sería genial. Que sea para todos los distritos. Sí, Cada vez se sumen más distritos. Exacto. Y eso acompaña con educación ambiental. Y una cosa muy curiosa es que en Perú tenemos mucho reciclaje formal e informal y ahora cuando tú vas a limpiezas de playa, hay una playa que limpiamos en el Callao que sacamos 4 toneladas cada vez que vamos a limpiarla y 2 kilos de reciclaje. Entonces tú piensas, ¿por qué? Y es porque el reciclaje tiene valor económico. Entonces, toda la basura, no toda la basura reciclable, porque ya hay parte que ya se malogra y no la puedes recoger, pero hay mucho menos reciclable porque la gente lo valora y como de ahí lo puede juntar y vender. Entonces, eso me parece que se nota bastante en playas a veces cuando no encuentras reciclables, porque el reciclable tiene valor. Sí. Entonces, hay que también verlo de esa manera, ¿no? Como que, obviamente no está bien tirar la basura en la playa ni nada, pero es trabajo por un montón de gente. Entonces, si tú estás reciclando en casa, les estás facilitando que no tienen que estar expuestos a abrir bolsas de basura, no tienen que estar expuestos a de repente estar metiendo la mano donde hay desperdicios o de repente residuos de baño y cosas así. Si tú ya estás dándole separado, segregado, idealmente limpio, estás facilitándole el trabajo a ellos y dándoles mejores condiciones laborales también. Sí, exactamente, y así cuidándolos también, porque en verdad no sabes qué puedes encontrar dentro de esa bolsa de, digamos, de basura. Y otra cosa también súper interesante que estábamos hablando es el tema de divulgación científica, ¿no? Que cada vez hay más personas como tú que están divulgando, digamos, tal vez información compleja, que no debería ser tan compleja o para algún tipo de sector, y que sea más accesible para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, justo hablamos de que en redes cada vez tenemos más oportunidades de llegar a gente con mensajes que normalmente se habrían quedado de repente en National Geographic o en la academia. Justo para el Loop yo estoy apoyando con las investigaciones para el calendario ambiental y hoy día es el Día del Agua y este año está enfocado en glaciares. Entonces yo estaba como que ya, ¿cómo lo enfocamos con plásticos? Y resulta que hay papers que dicen que los glaciares se llenan de microplásticos y que los microplásticos de los glaciares son 70% de ropa. Entonces eso te hace pensar, oye, la ropa que yo uso está contribuyendo a liberar microplásticos o de repente estoy usando fibras naturales, estoy usando fibras plásticas. Entonces ahí puedes ir viendo mensajes que antes de repente nunca te habrías enterado de que el glaciar se está llenando de microplásticos, pero ahora... O los peces. Los peces. Con microplásticos. Uf, no, ya olvídate, lo que estoy viendo ahora es una locura, pero me encanta tener la oportunidad de difundirlo y que más personas se puedan enterar de los peces, de los pajaritos, las tortugas, nosotros que tenemos aparentemente una cuchara de microplásticos en el cerebro. La bioacumulación. Sí. Justo vamos a sacar información bien interesante al respecto, porque estoy leyendo varias cositas sobre la acumulación de plásticos en el cerebro. Te puedo adelantar que tenemos 50% más microplástico en el 2024 que en el 2016. Así que está subiendo rapidísimo la concentración de microplásticos en nuestros cerebros. No, y eso está ligado también con el tema de las enfermedades autoinmunes. O sea, realmente enfermedades tipo raras. Todavía no estamos tan seguros de lo que está pasando, pero sí dicen, por ejemplo, que podemos tener inflamaciones y cosas así. Y claro, y al final cuando te inflamas, las células se inflaman, generan una cascada de reacciones bioquímicas que ya ocasionan, digamos, reacciones de oxidación, reducción, y eso, un factor puede ser, por ejemplo, una vía metabólica que se inflamen, da cáncer. Justo había visto que habían encontrado que los cerebros con demencia tienen más microplásticos, pero no sabían si era porque el microplástico te da demencia o porque tener demencia hace que no puedas sacar los microplásticos. Entonces ahí todavía está por definir. Pero también había visto que en unos pajaritos que están en Australia, el microplástico les está dando demencia. Entonces ahí podría ser como que la conexión de que, o sea, todavía estamos muy, muy al comienzo de la investigación para poder hacer afirmaciones definitivas, pero ahí ya hay casos interesantes. Claro, yo cuando leí el paper de los pajaritos con demencia dije, ay, pobrecitos pajaritos, y de ahí leí el otro de los humanos y dije, no, todo está interconectado.
para entender esto de la bioacumulación, o sea, yo como ciudadano me pregunto, ¿y cómo llega el plástico al cerebro? Por la sangre. O sea, porque son nanoplásticos, entonces son como 0.00005 centímetros, o sea, sí, nanómetros, chiquititos. Y como van por la sangre, pero es bien curioso porque justo están viendo que se acumulan más en el cerebro y en los riñones, por ejemplo, que en el hígado. O sea, como que hay algunos tejidos que tienen más capacidad de acumular plástico y lamentablemente el cerebro es uno de esos, porque justo había estado leyendo este paper para poder hacer la información que vamos a hacer en mi trabajo, que las van a poder seguir en redes, pero por ejemplo, la acumulación en el cerebro había subido un 50% y creo que la de los riñones había subido como por 6, pero la del hígado se había quedado igual. Entonces, justo decían como que 2016, 2024 igualitos y el otro era como por 6, el otro era como que... Ajá, que simplemente acumulan mucho más. Uh-huh. Y bueno, también supuestamente tenemos la capacidad de botarlo un poco, pero ya para la cantidad que estamos tomando, dice, mira, los comemos, los tomamos, los respiramos, entonces, ya, y cada vez más. Creo que ahí vamos a tener, justo dicen, ¿no? Como mientras más sepamos sobre esto, quizás tenemos que reducir nuestra exposición al plástico. Y yo que tomo gaseosa todos los días, estoy como, bueno, tomaré vidrio, ¿no? Sí, eso uno lo pone a pensar. Sí. Los envases que utilizamos. Claro, si vas a calentar tu comida, es como yo ahora, por ejemplo, solo caliento en vidrio y en loza, ¿no? Como ya no estoy calentando en plástico nada. No hay... Usamos la madera para picar. Claro, y claro, con la de madera o la tabla de plástico. No sé por qué no tenemos tablas de vidrio, pero había una razón, pero no me acuerdo cuál era. Es interesante porque igual es un problema, claro, es socioambiental, ¿no? Está Sí. ligado también al estilo de vida. ¿Cómo sería ese cambio, ¿no? Sí, y también al nivel socioeconómico, porque para que tú puedas tener un Pirex, tienes que, o sea, los Pirex son caros, yo le robaba a mi mamá el suyo, ¿me entiendes? Yo no me podía comprar un Pirex, más bien tengo tuppers de plástico, ¿no? Que uso para guardar cosas, y justo los países, tipo el país que más plástico produce ahorita es India. ¿Y por qué? Porque usan un montón de plástico de un solo uso, porque venden un montón de comida en la calle, porque tienen, o sea, es mucho más asequible. Entonces ahí también, ¿quiénes van a estar más expuestos a plásticos tóxicos? La gente pobre, ¿no? Y claro, ¿y quiénes no van a poder necesariamente dejar de usar plástico por mucho que sepan? La gente con menos recursos. Sí, tal cual. Ese es un tema estructural que muchas veces se pasa. Ese es un tema estructural que muchas veces se pasa por alto a la hora de hacer el análisis de estos problemas ambientales. Claro, y también, ¿quién se vio más afectado por el derrame de petróleo? La gente que vive en las comunidades, los que dependen de la pesca. No solo ellos, porque toda la economía, ¿no? Ya, pero ¿quién le vendía comida a los pescadores? ¿Quién le vendía los helados? ¿No? Toda la gente que vive cerca, todos se ven afectados. Se afecta toda la cadena de Uh-huh. hay mucha gente que vive del día a día. Porque al final, ya, el derrame de petróleo de Repsol es grande y traumático para nosotros, pero no es el derrame de petróleo más grande que ha habido en el mundo. Pero para nosotros, que somos como una economía del día a día, sí, tiene un impacto súper grande que se sigue sintiendo 3 años después. ¿No? Porque no puedes no pescar 3 meses y esperar estar bien, o ni siquiera 3 meses, porque creo que todavía no pueden volver por completo a sus actividades. Entonces, no es que la gente tiene 3 años de ahorros para suspender sus actividades o que un bono... O sea, tendrías que pagarles mensualmente todos los meses, no solamente un bono, sino todos los meses y tampoco es justo que de pronto no puedas hacer el trabajo que te gusta hacer y que te digan, no, mentira, ahora tienes que hacer otra cosa. O sea, tampoco es justo eso. Entonces, bueno, ahí es todo un problema complicado. Es bien complicado. Uh-huh. Y ya terminando nuestra súper chévere charla, María Gracia, o sea, como divulgadora científica, como comunicadora, ¿qué puedes dejar, digamos, a nuestro público que nos está viendo? Digamos, una frase, un tema interesante o algún consejo. A ver, mi frase, la que me encanta usar, es que no tienes que ser perfecto, pero tienes que hacer algo. Porque, por ejemplo, yo un tiempo fui vegetariana para reducir mi huella de carbono y de ahí dije, oye, no me estoy nutriendo bien, ok, entonces voy a dejar de ser vegetariana, pero reciclo todo. De repente ahora uso más taxis que antes, pero ahora estoy tratando de usar transporte público, bicicleta, entonces si tú tratas de vivir con la perfección de las costumbres ambientales, te vas a abrumar, te vas a aburrir y al final vas a volver a tu día de siempre. Entonces lo que siempre recomiendo es que
vayamos agregando poco a poco costumbres sostenibles. De repente, si en tu distrito no reciclan, ok, tú puedes juntar en tu casa y ir a una estación de reciclaje, pero si eso no es una posibilidad, si no tienes una estación de reciclaje, pucha, a 5 kilómetros no va a ser con 500 bolsas. Entonces, ya, ¿por qué otro lado podrías tú de repente sumar cosas? Ok, entonces de repente no puedo reciclar, entonces voy a usar retornables. Entonces ahí voy a evitar generar basura, ¿no? Y otra cosa es que siempre hay que tratar de ser muy activos en nuestro rol como ciudadanos y como consumidores, porque al final nosotros premiamos a los políticos con nuestros votos y a las empresas con nuestro dinero. Entonces ahí siempre hay que tratar de ser, o sea, ¿no? De ser conscientes de, por ejemplo, a mí me encanta leer los reportes de sostenibilidad, ¿no? Como que ya, si yo tomo gaseosa todos los días, ¿qué está haciendo la empresa gaseosa por el ambiente, ¿no? ¿Estoy yo contribuyendo a algo malo? ¿Cómo puedo yo ser una consumidora más responsable? De repente, como te digo, usar retornables, ¿no? Que justamente para usar retornables, pero quiero volver a usar retornables. Entonces, ahí siempre tenemos poder como consumidores y como ciudadanos. Y a veces nos olvidamos de eso porque nos hemos vuelto como, o sea, no solo nos hemos vuelto, nos han vuelto muy individualistas y muy yo para mí. Pero tenemos poder de organización, tenemos poder de conversar entre nosotros, de difundir. Entonces, hay que recordar que tenemos bastante poder como individuos y más poder cuando nos juntamos. Entonces sí diría eso. Agregar costumbres ambientales en nuestro día a día y siempre ser como personas como críticas y despiertas, involucradas en lo que pasa a nuestro alrededor. Genial, un excelente mensaje, María, gracias. Excelente. Sí, gracias por tu participación. Y ya saben, amigos y amigas que han presenciado este podcast, cada acción que realizamos en el día a día, si lo hacemos conscientemente, podemos sumar al cuidado del medio ambiente, porque en verdad sí, sé que es un cliché, pero en verdad cada acción cuenta. Sí, sí, cada acción cuenta. Y también, de repente, pensar que si no nos afecta directamente a nosotros, podemos estar facilitándole la vida a alguien en vez de complicársela. Y nada, ese ha sido el primer episodio del podcast. Los siguientes van a tratar nuevamente así de temas interesantes que tengan que ver con sociedad, medio ambiente y en general temas de interés. Gracias. Muchas gracias.